Buenos días, chicos. Vamos a esperar a que sus compañeros se acaben de conectar. Maylin Guadalupe. Buenos días. Buenos días, Maylin. Bueno, creo que sí fue Maylin quien me dijo buenos días. Un minuto más y si no, ya iniciamos clases. Voy a ir compartiendo la pantalla por el momento para ir iniciando. La clase pasada nos habíamos quedado en lo de las vértebras. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que eran 26 vértebras, de las cuales vamos a tener pues una subdivisión. Teníamos las primeras 7 vértebras que inician desde el cráneo y terminan más o menos por el cuello, que se llaman vértebras cervicales, son 7. Y habíamos comentado que tenían las dos primeras, son las dos únicas de todas las 26 vértebras, que tenían un nombre propio, que era Atlas y Axis. Les comentaba que Atlas pues es un titán griego que era parte de hermanos de uno de los titanes superiores, que era Cronos, ¿sale? La siguiente, pues, es el Axis, que su nombre como tal es Axis porque da como una bisagra de un lado hacia otro. Y es la que nos da la parte de la movilidad o la mayor movilidad y estabilidad de nuestro cuello. Las siguientes 5 vértebras cervicales ya nada más es C3, C4, C5, C6, ¿sale? 6, 7. Así es como nosotros los vamos a referenciar. Posteriormente, pues tenemos déjeme citar a su compañera Monse. Posteriormente tenemos 12 vértebras torácicas o dorsales. Cualquiera de los dos nombres pueden ustedes utilizarlos, ¿sale? Inician inmediatamente después de las vértebras cervicales y continúan con, déjenme anexar a su compañera Yetza, continúan con las dorsales, ¿sale? Entonces, ahí las dorsales las ponemos como T1, T2, T3 hasta la T12, ¿sale? Posteriormente, y eso es, pues, es nuestra espalda, prácticamente nuestro tórax posterior, inician las lumbares, que las lumbares son, permítame tantito, déjenme conectar mi computadora, chicas. Tantito. Listo, es que se me iba a acabar la batería y si no, ya no las veía. Déjenme acabar de aceptar Karina y Karina. Karina Villeda y la otra Karina. Entonces, tenemos las vértebras lumbares, que van a ser 5, que van a ser prácticamente lo que llamamos la espalda inferior. Son 5 vértebras lumbares y de ahí se van a juntar con 2 huesos, que es el hueso sacro y el hueso coxigio, que les había dicho que eran vértebras que se habían fusionado en su tiempo y teníamos 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxigias y que van a formarnos nada más un hueso en general, ¿sale? Porque estas vértebras pues ya se unieron conforme el tiempo pasó, ¿sale? Y es nuestra colita, nuestra última colita de nuestra vértebra. Tenemos entre vértebra y vértebra unos discos intervertebrales, ¿sale? Que es esta porción esponjadita que vemos entre una vértebra y otra vértebra. Estos discos intervertebrales nos sirven mucho porque no van a estar en contacto con hueso y hueso. Es como una articulación propia que está teniendo precisamente mis vértebras. Déjenme aceptar a su compañero. Ana, muy bien. Entonces,
Conforme se vaya desgastando este huesito, más bien, perdón, este cartílago que nosotros tenemos como disco intervertebral, pues van a surgir varias enfermedades, ¿sale? Entonces, por eso es importante nosotros tener este colchoncito importante del disco intervertebral. Entonces, eso es lo que contiene precisamente y es lo que nos da también la función de nuestra articulación, porque entre vértebra y vértebra se van a articular estas, a excepción, por ejemplo, de sacro, que son 5 vértebras y coxigia, que son 5 vértebras que ya se juntaron, pues esas ya no se articulan más que de uno al otro. Pero entre vértebra y vértebra de esas últimas, ya no, ¿sale? Y tienen adentro un núcleo pulposo, como es lo que vemos aquí en amarillo. De hecho, recuerden que las vértebras tienen adentro un orificio intervertebral. Ese orificio nos va a servir para que pase la médula espinal, ¿sale? Es uno de los únicos huesos que no va a tener la funcionalidad de crear médula ósea roja ni amarilla, sino una médula ósea, una médula espinal. Entonces es la que nos va a dar los nervios que van a salir precisamente de estos discos intervertebrales en algún momento para podernos darnos la inervación de nuestro cuerpo. Entonces, esos son los discos intervertebrales. Tenemos pues partes de una vértebra. Déjenme aceptar a su compañera Brenda. Es Brenda Denise. Tenemos partes de una vértebra. Eso es una vértebra típica. Yo les había mencionado que entre las vértebras cervicales, lumbares, torácicas, sacras, coxigias son completamente diferentes, pero tienen algo en común, que tienen un cuerpo vertebral, ¿sale? Este es el cuerpo vertebral que nosotros vemos precisamente. Y si nosotros lo viéramos en esta imagen, vamos a ver que este es el cuerpo intervertebral, ¿sale? El que se encuentra aquí. Tenemos arco vertebral. Déjenme sus compañeros. Carlos. Tenemos el arco vertebral y la apófisis. Tenemos varias apófisis. Estas son las apófisis, ¿sale? Apófisis, 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 que son esta porción que nosotros estamos viendo en esta otra imagen, ¿sale? Estas apófisis nos sirven también para nuestra articulación que estamos teniendo y para el posicionamiento de nuestro cuerpo. Para eso nos sirven nuestras apófisis y tenemos un arco vertebral, ¿sale? Entonces, esas son las porciones que nosotros tenemos en una vértebra típica. Todas las vértebras lo tienen, hasta las coxigias y las sacras. Digo, ahí se fusionaron y ya hacen otro tipo de hueso. Pero en general es como nosotros vamos a ver una vértebra. Si nosotros vemos esta vértebra que está aquí, no todas son iguales, van a cambiar su configuración, su morfología, su tamaño, dependiendo la posición o dependiendo en dónde se encuentre cada vértebra, ¿sale? En sí también, entre una vértebra cervical y otra vértebra cervical también varía un poquito la morfología de una misma, ¿sale? Entonces, pero en general tenemos estas regiones, ¿sale? Entonces, vamos a decirlo en general. Ah, y me faltó aquí. Y tenemos un agujero, vuelvo a regresar a la misma, que es un agujero donde va a entrar el foramen vertebral, ¿sale? O el agujero intervertebral, que es el que vemos aquí. Esta cosita amarilla que vemos acá es la médula espinal. Ese agujero va a contener precisamente nuestra médula espinal, que es lo que vamos a ver en sistema nervioso, ¿sale? Entonces, este agujerito es el que va a contener, y si nosotros lo vemos, este es el agujerito que va a tener la médula espinal. De hecho, aquí vemos un lazo, digámoslo así, amarillo, que es la médula espinal. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener nuestro sistema nervioso central, parte del sistema nervioso central que se va a comunicar con el cerebro. Entonces, dentro de la región cervical, pues las vértebras cervicales son un poquito más pequeñas a comparación de las dorsales y lumbares. De hecho, aquí lo vemos en la imagen, ¿verdad? Son un poquito más pequeñas. Y vean cómo está la configuración. De hecho, la primera vértebra que nosotros vemos aquí, ¿sale? Es un poquito diferente a comparación de las otras que estábamos viendo. Digo, si pasamos a la anterior imagen, entre C1 y C2 son completamente diferentes y ya de C3 para abajo van a ser casi idénticas. De hecho, la última vértebra C7 va a configurarse un poquito más grande para poderse unir a la primera vértebra dorsal o torácica. Entonces, esa es nuestra vértebra. Y de hecho, hacemos primero, como ustedes ven, tiene ciertas, se me fueron arcos que se están formando en nuestras vértebras. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es la parte de, digo, la vértebra no se va a encontrar, o nuestra columna vertebral no se va a encontrar completamente derecha, sino que va a formar varios arcos que nos van a dar precisamente nuestros arcos de movilidad y nuestro marco de sustentación.
Muy bien. Entonces, bueno, aquí en general igual vean cómo cada una de las vértebras C1, C2 y C3 son completamente diferentes entre una y otra, ¿sale? La primera es completamente diferente porque como se va a unir al foramen, recuerden que tenemos el foramen magno que se encuentra en el hueso occipital, pues es la que se va a unir completamente al cráneo, entonces tiene que ser un poco más ensanchada con una parte de articulación que sería esto que estamos viendo blanco, o sí, blanco aperlado, que es parte del cartílago que se va a unir precisamente hacia nuestro cráneo. Y vean cómo el foramen vertebral o el orificio vertebral, que es donde va a pasar la médula, se encuentra un poco más ensanchado a comparación de las otras, que vamos a encontrar un poquito más pequeño. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí va a salir todo el racimo o todo el ramo del sistema nervioso. Entonces, es lo que vamos a tener en nuestra configuración. Continuamos con las vértebras torácicas. Como ven, ya la imagen que habíamos visto al principio de la morfología de una vértebra ya son más parecidas a comparaciones de las cervicales. Recuerden que aquí tenemos 12, ¿sale? Comúnmente los libros manejan que el 1, el 2, el 3, el 4 lo vamos a manejar con números romanos, ¿sale? Está permitido también ponerlo con números arábigos, entonces no hay ninguna distinción, pero como tal, antes y como por regla, nos los manejaban por números romanos. Entonces, toda esta región que vemos también nos da una curvatura, es nuestras vértebras torácicas y son la mayor parte de la columna vertebral. Es prácticamente desde el cuello, un poquito más abajo del cuello, hasta casi terminar donde se encuentran las costillas, porque de aquí van a estar articuladas las costillas. De hecho, si nosotros estamos viendo la imagen, tenemos una siguiente articulación o una fosa, que es una fosa costal superior, donde se va a articular precisamente parte de nuestras costillas. Es donde van a salir las costillas de atrás hacia adelante y lo que nos va a proteger la caja torácica anterior. ¿Sale? Entonces es donde vamos a tener, a comparación de parte de las vértebras cervicales, van a iniciar de las torácicas nuestras articulaciones de nuestras costillas. No sé si vayan teniendo dudas o preguntas, chicos, por el momento, de lo que estoy hablando. Ninguna. No, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, tenemos en esta diapositiva la misma configuración y morfología de nuestras vértebras. Vean cómo ya cambió la morfología entre las vértebras cervicales y las vértebras torácicas. Siguen teniendo la misma configuración, ¿sale? Siguen teniendo sus apófisis, sus arcos vertebrales, tienen su orificio o su foramen vertebral y tiene su cuerpo. Lo único que cambia va a ser la morfología, el tamaño, el ensanchado del foramen vertebral. Eso es lo que va a estar cambiando entre una vértebra y otra. Digo, es la único que va a cambiar, pero la misma anatomía que tiene la vértebra cervical lo va a tener la vértebra torácica y la vértebra lumbar. Vámonos con las lumbares. Las lumbares pues son las 5, el de L1 a L5. Es lo que nos va a formar la espalda baja, o lo que llaman comúnmente la espalda baja, hasta donde tocamos, hasta abajo. ¿Recuerdan los que fueron a prácticas esta semana donde les decía dónde inyectar y que les decía, hasta aquí termina la columna vertebral y les tocaba precisamente la espalda, hasta ahí termina precisamente la columna lumbar, ¿sale? Y va a dar inicio a una columna, bueno, a lo que son el hueso sacro, ¿sale? Entonces, hasta ese momento, hasta donde inicia la pompita, de hecho, esa es parte de la pompita, ¿sale? Hasta donde empieza la pompita, terminan nuestras vértebras lumbares. ¿Sale? Siguen teniendo la misma configuración, solamente que estas se hacen un poquito más pequeñas, digámoslo así, a comparación de la columna torácica o dorsal. Entonces sigue teniendo nuestra apófisis, sigue teniendo nuestro arco vertebral, su orificio intervertebral o su orificio o foramen vertebral, tiene su cuerpo vertebral y tienen sus discos intervertebrales. Sale este colchoncito, como les comentaba, que nos va a servir para nuestra función de amortiguar. Recuerden que si nosotros saltamos y caemos, pues ese colchoncito que tiene entre vértebra y vértebra nos va a causar precisamente el que amortigue cualquier cosa que yo haga precisamente. Se puede desgastar, como les comentaba, ese disco intervertebral conforme vaya avanzando la edad y pues vamos a tener bastantes enfermedades diferentes en nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, eso es precisamente nuestra columna lumbar. Y les muestro pues la imagen. Vean cómo ya cambió el orificio o el foramen
vertebral se volvió un poquito más pequeño. De hecho, hasta las lumbares termina nuestra médula espinal. Ya en sacro y ya en coxigio ya no hay médula espinal, ¿sale? Solamente hasta las lumbares. Entonces, hasta ahí termina nuestra última colita equina, de hecho se llama así, o nuestra última porción de nuestra médula espinal, hasta las lumbares. Por eso el orificio ya es un poco más pequeño. Dentro de sacro y dentro de coxis ya no hay médula espinal. Entonces vean cómo cambió, seguimos teniendo nuestras apófisis. Aquí salen unas apófisis más, recuerden que las otras teníamos 3 apófisis y aquí salen 2 apófisis más hacia los lados, nuestro foramen y el cuerpo. El cuerpo de hecho se vuelve más ensanchado y el foramen más pequeño. ¿Por qué? Porque va a llevar parte de la sustentación, porque ya es lo último. Entonces, parte de la sustentación de nuestro cuerpo es la columna vertebral, pero sobre todo lo que es parte de las torácicas y lo que son las lumbares. ¿Por qué? Porque ya se va a unir precisamente a nuestra cadera. Entonces, ahí es donde tenemos precisamente esa parte. Aquí pues ya no se unen hacia las costillas, entonces ya no tienen una parte diferente, un orificio de articular para las costillas. En esta ya no, en esta ya son puras, pura vértebra. Pasamos a nuestra región sacra y coxigia. Entonces, sacros son 5 huesos sacros. Y vean, aquí no los están dividiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Y después pasamos a las coxigias, que también son 5, ¿sale? Entonces, perdón, son 4. 1, 2, 3, 4. De hecho, la última vertebrita, digámoslo así, es más pequeña, que es lo que nos va a dar precisamente la función hacia atrás, perdón, hacia adelante, de donde está nuestra pompi. Y aquí lo estamos viendo, ¿sale? Esto también se articula y de hecho, este hueso sacro se articula precisamente con nuestros huesos de nuestra cadera. Entonces, en esta región es donde se van a estar articulando precisamente nuestra cadera. Y aquí tenemos pues la articulación de las vértebras superiores, que eran las lumbares. Aquí ya no tiene un orificio, si ustedes lo están notando, ya no hay un orificio completamente para para la médula espinal. Aquí ya no pasa la columna espinal. Aquí ya no tiene nada de eso. Y de hecho nada más tiene una sola apófisis, ¿sale? Las otras apófisis se enchancharon para dar precisamente estas alas que vemos dentro de nuestro sacro. Y bueno, tiene orificios que nos van a servir solamente para la entrada y salida de paquetes nerviosos y paquetes vasculares. Y por último, pues el coxis, que son pequeños huesecillos que llegan a doler cuando nosotros nos caemos, nos llegan a doler, ¿sale? Y todo esto nos forma pues nuestra parte de nuestra cintura pelviana, la parte posterior que nos va a dar precisamente la pompita. ¿Dudas, preguntas, chicos? Profe, ¿cuántos huesos dijo que eran? 4 y 5, ¿verdad? De la columna, bueno, de lo que son los huesos sacros, son formados por 5 vértebras que se fusionaron. Ah, ok. Y el coxigio son 4 vértebras que ya se fusionaron. Ah, ok. Bueno, ¿Sí? eso no era mi duda. Sí. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? Muy bien. ¿Alguien sabe cómo se llaman las curvaturas de la columna? No. ¿No? Bueno, esta primera curvatura se llama lordosis. ¿Sale? La primera curvatura que tenemos en las vértebras cervicales. Lordosis. La siguiente curvatura que tenemos acá, que son parte de la columna torácica, es lordosis. Perdón, sifosis. Lordosis es la primera, sifosis es la segunda. Y por último tenemos la lordosis. Lordosis es lo que va Perdón, hacia profe. adentro. Hey, ¿Cuál dijo? La primera curvatura, ¿cómo se llama? lordosis. Lord. Ajá, se escriban en el chat para que lo tengan. Lordosis. La segunda curvatura se llama sifosis. La tercera curvatura se llama lordosis. Entonces, Otra vez lordosis. lordosis. Sí, La tercera. así Ok. es, porque lo que se encuentra se va a Entonces hacer son 2 lordosis. y una sifosis. ¿Sale?
Muy bien. Y si la lordosis se vuelve más pronunciada y nos forma una joroba, ¿cómo se llamaría la joroba? ¿Alguien sabe? Creo que ya se los había mencionado. Se llama jiba. No me acuerdo si fue a ustedes o fue a otro grupo que les mencioné eso. Yo creo que fue a otro. Ah, entonces no fue a ustedes. La curvatura se llama jiba. Cuando forman joroba, se llama jiba, Ah. ya no es una lordosis, se llama jiba. O sea, los que vemos con todos encorvados y con una joroba, hagan de cuenta el jorobado de Notre Dame. Es una jiba. Eso ya es una enfermedad, no es las curvaturas normales. Eso ya es una patología, algo clínico que tendríamos que ver en un paciente. Ok. Profe, Ey, y por ejemplo, las personas mayores ve que como que se van jorobando. Entonces tienen jiba ellos. no, a eso se le llama hiperlordosis. Hiperlordosis. Hiper porque se pronunció más Hiperlordosis. la hiperlordosis, se pronunció más la lordosis que tenían. Entonces esto es únicamente para los adultos mayores que ya se da naturalmente. Así es. Profe, Ey, y cuando una persona está cuando un niño está muy alto y forma su joroba, se le llama igual jiba. sí, a eso se le llama jiba. Gracias. Sí, de nada. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces ahora vamos con lo del tórax, ¿sale? El tórax pues es lo que nos va a formar precisamente toda esta región. El tórax lo conforman las vértebras lumbares, parte de las cervicales que todas se encuentran aquí y todas las vértebras torácicas. Aparte nos va a formar pues nuestras costillas que habíamos dicho que se van a unir en una articulación en lo que es la columna lumbar, perdón, torácicas y en lo que es nuestro hueso esternón que tenemos nosotros aquí enfrente. Entonces, vamos a empezar. El hueso esternón, pues es parte de la caja torácica anterior, nos va a estar protegiendo, pues obviamente, los órganos que se encuentran atrás de él, parte del corazón, de hecho, ¿sale? Aproximadamente mide 15 centímetros. Lo tenemos desde donde inicia nuestro cuello hasta donde tocamos parte del abdomen, donde inicia precisamente en nuestros cuadrantes abdominales el epigastrio, ¿sale? Entonces, este es nuestro esternón. Pareciera como si fuera una espada, ¿sale? Nuestro esternón pues tiene tres porciones diferentes anatómicamente. Tenemos una porción que se llama manubrio, que es la que se encuentra aquí arriba. El manubrio pues se va a estar articulando tanto con contra las costillas y lo que es otro hueso que tenemos acá, ¿sale? Que ahorita lo vamos a ver. Y posteriormente, déjenme anexar a su compañero, tenemos lo que es un cuerpo, que es toda esta región, la mayor parte de la región del esternón. Y por último tenemos precisamente el apéndice gifoides, que es esta última región que si nosotros nos tocáramos hasta acá abajo, pareciera como una tecla, ¿sale? Entonces ese es el apéndice gifoides. Entonces tenemos el manubrio, el cuerpo y el apéndice gifoides. El cuerpo se articula con todas las costillas. El manubrio se va a articular con parte de las costillas y lo que es la clavícula, ¿sale? De hecho, aquí va la clavícula. Entonces, manubrio se conecta o se articula con costillas y clavícula. El resto del cuerpo del esternón se articula con las costillas y el apéndice gifoides no se articula con nada, nada más sirve para protección, que es lo que tenemos aquí, que es como un remanente del mismo huesito. Entonces, ese es nuestro esternón. Aproximadamente en un adulto mide 15 centímetros. Va a también depender de la estatura del paciente, ¿verdad? Vamos con nuestras costillas. Las costillas, pues las vamos a dividir en tres. Las costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas flotantes. Bueno, los nombres de sus costillas flotantes, pues como bien lo dice, son flotantes porque se articulan atrás con las vértebras torácicas, pero no se articula con el esternón. Mientras que las costillas verdaderas se articulan precisamente cada una en el esternón y las costillas falsas se juntan al final para articularse con nuestro esternón, ¿sale? Entonces, costillas verdaderas, ¿cuántas tenemos, chicos? ¿Cuántas costillas verdaderas hay? 14. No,
verdaderas. 7. 7. Ok. ¿Y cuántas costillas falsas? 3. 3. Muy bien. ¿Y cuántas costillas flotantes? 2. 2, efectivamente. Entonces tenemos 7 costillas verdaderas. Vean las que tenemos hasta acá. Tenemos 3 costillas flotantes, perdón, falsas, que se van a articular con la última costilla verdadera, que es la séptima. ¿Sale? Se articulan, se juntan y se aunan a la última porción de lo que es el esternón. Y 2 costillas flotantes, de un lado hacia otro. En total, ¿cuántas costillas tenemos? Dice 24. aquí, bueno, yo tengo que 24. 24 costillas costillas. verdaderas dice 7 pares. ¿Por qué? ¿Mande? Es que dice que son 7 pares. ¿Por qué Después 3 usted? pares y 2 pares. Ajá. ¿Es pregunta o me la está diciendo? No digo, es que como dice que nada más son 7, entonces ya. Sí, Cari. Ahora sí que son 7 pares. Yo no me les dije ahorita porque estamos viendo una parte de la caja, ¿verdad? Pero pues son 7 pares de costillas verdaderas, 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes. ¿Sale? Porque son 2 de un lado, bueno, 7 de un lado, 7 del otro. Nada más que yo le estaba hablando de una sola porción. Pero sí, efectivamente, Cari, son 2 de cada lado. Tenemos 7 verdaderas de cada lado, derecho e izquierdo, 3 flotantes del lado derecho y del lado izquierdo y 2 flotantes del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Sale? En total, pues nos van a formar precisamente 24 costillas o 12 pares de costillas. ¿Sale? Todas se articulan por atrás de lo que es la T1, precisamente de las vértebras torácicas, y hacia enfrente sobre el esternón, a excepción de las flotantes. Las flotantes no se articulan hacia adelante con nada. Muy bien. Entonces, esas son nuestras costillitas. Las costillas pues también tienen una morfología, una anatomía, cada una diferente, ¿sale? Entonces tenemos por atrás o en la primera porción lo que es el cartílago costal, ¿sale? Que es el que se va a unir, a articular precisamente a nuestra columna torácica o dorsal. Entonces aquí tenemos el cartílago. Todo lo que veamos así en hueso con color aperlado o blanco aperlado es precisamente nuestro cartílago, que es el que va a dar la funcionalidad de unir un hueso con otro. Tenemos la porción de un cuerpo costal, ¿sale? Que es toda esta región, porque después forma un ángulo costal. Este es un ángulo costal. Y tenemos un surco, ¿sale? Ese es un surco. De hecho, si nosotros viéramos la vértebra, perdón, la costilla hacia abajo, tenemos un surco, ¿sale? En este surco es importante porque ahí pasan vasos, pasan arterias, pasan venas, pasa un conducto linfático y también pasan nervios, ¿sale? Entonces, por eso nos sirve ese surco costal. Después da la curvatura y nos da un ángulo costal, que es precisamente toda esta región. Tenemos un cuello costal, que es esto, y tenemos también otros cartílagos que nos van a servir para la unión hacia el esternón, ¿sale? Entonces tenemos aquí nuestro cartílago. Cuello, precisamente el que tenemos acá, cuello, arco costal, surco costal, cuerpo costal y el cartílago costal, ¿sale? Entonces, esas son nuestras porciones precisamente de nuestra costilla. Todas las costillas son idénticas. Lo único que va a cambiar también es el tamaño de la costilla, porque pues no es lo mismo verlo de la caja torácica superior a una caja torácica media o hasta la inferior. Y no es lo mismo ver las costillas verdaderas con las falsas, con las flotantes. Las flotantes son un poco más pequeñas y ya es la última porción de nuestra protección entre el abdomen y la caja torácica. Entonces, esa es nuestra costillitas. Eso lo vamos a ver. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con lo que acabamos de ver? Con las costillas, las vértebras, el esternón. Yo con el esternón, profe. ¿Qué pasó con el esternón? Había dicho que la apófisis también se llama apéndice, Así es. algo así. Así ¿Dijo? es, se puede llamar apófisis o apéndice gifoides. Apéndice porque ya es un remanente,
¿sale? Entonces lo pueden llamar como, bueno, los libros también lo manejan como apéndice o apófisis, como ustedes gusten, Ah, ok, gracias. ¿vale? Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan, chicos? No, ninguna. Yo sobre las costillas falsas, ¿cómo se sostienen? Y bueno, eso más que nada. Las costillas falsas se van a sostener No, atrás. perdón, flotantes, Ah, las flotantes. flotantes. Las costillas falsas, flotantes atrás se van a articular con la última porción de nuestra columna torácica, ¿sale? Y adelante ya no se van a conectar con ninguno, quedan así, ¿sale? Entonces, atrás se va a conectar con nuestra columna, ¿sale? La torácica, pero hacia adelante ya no se conectan. Por eso se llaman flotantes, porque hacia adelante ya no hay una articulación. Hacia atrás sí, porque ahí es donde se sostienen precisamente. Tenemos el cuerpo vertebral, que son mis dedos acá, y las costillas falsas, ¿sale? Entonces se articulan precisamente con el cuerpo vertebral de la torácica o del T12, y adelante quedan flotando. Ya no hay una conexión en el esternón. Es a donde hacen la articulación, ¿sale? Y las falsas, Las falsas hacia atrás se conectan con la columna torácica y hacia adelante. Voy a regresarle a la imagen para que veamos esto. Espero que ya haya salido. Hacia atrás se conectan con la columna torácica y hacia adelante se fusionan. Si ustedes se están dando cuenta, se fusionan precisamente y se conectan juntas al final con nuestro esternón. Vean qué es lo que hacen. Se conectan y forman nuestra articulación con el esternón. Eso es lo que hace precisamente. ¿Sale, Guillermo? ok. Sí, sí, ese era todo. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con el esqueleto apendicular. Lo que vimos fue el axial, ¿sale? Entonces vamos con el apendicular. Tenemos un hombro, ¿sale? El hombro nos va a estar formando pues varias porciones de nuestro hueso. Entre ellos va a ser la clavícula, que es la que tenemos aquí, que les había dicho que se va a hacer una articulación con lo que es el esternón. Y vean, aquí tenemos el esternón y tenemos precisamente la intersección de la clavícula con nuestro esternón. Otra porción del hombro no solamente es la clavícula, sino nuestro primer hueso largo que tenemos, que se llama húmero, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos va a dar parte de la articulación, y hacia atrás con la escápula o el omóplato, ¿sale? Cualquiera de los dos nombres es correcto. Ya no utilizamos tanto el nombre de omóplato, ya es escápula, pero pueden seguirlo utilizando si es que lo encuentran así en algunos documentos. Entonces, si en algún momento yo les pregunto, ¿cómo se forma la articulación de hombro? Pues la articulación de hombro se forma por la clavícula, el húmero y la escápula u omóplato, ¿sale? Esta es la articulación. A esa articulación se le llama, se los apunto en el chat, articulación glenohumeral. Articulación glenohumeral. Entonces, esa articulación glenohumeral pues va a ser la formación precisamente de nuestro hombro. Muy bien. Tenemos el primer huesito, que es la clavícula. La clavícula, algunos libros lo refieren como una S, otros como si fuera una letra griega que se llama sigma. Entonces lo vamos a referir como una forma de S, que bueno, de S no tiene mucho, ¿verdad? Pero bueno, de S. Vamos a tener precisamente que esa clavícula pues se va a estar uniendo de un lado con el esternón y del otro lado con nuestro húmero. ¿Sale? Va a tener diferentes medidas dependiendo cómo se vaya de qué tamaño está el individuo, su complexión también. Entonces, como tal, una medida que les dé de esta clavícula, pues no la vamos a tener. Y bueno, aquí vemos una radiografía, digo, no le hagan tanto porque antes les daba radiografía junto con anatomía porque estábamos en vivo y en directo, pero por ejemplo aquí tenemos nuestra clavícula. Aquí, bueno, ya se fracturó la clavícula, de hecho es uno de los huesos más frágiles de nuestro cuerpo, se puede fracturar fácilmente con algún golpe muy fuerte, y bueno, pues aquí tenemos una placa con tornillos en esta clavícula. Entonces aquí tenemos la articulación del hombro, aquí tenemos la cabeza del húmero, tenemos nuestra escápula que se encuentra aquí, tenemos la clavícula, aquí ya no vemos nuestro esternón y vemos parte de las costillas, ¿sale?
Entonces, esa es nuestra clavícula. Clavícula, si nosotros tocamos cuando estamos muy delgaditos, vamos a ver que nuestra clavícula es toda esta región que nosotros tenemos y se va a articular precisamente en esta última región que nosotros tenemos aquí en el cuello con el manubrio de nuestro esternón, ¿sale? Entonces, todo esto es la clavícula. Clavícula por enfrente, clavícula por enfrente. Atrás no es clavícula, ya es la escápula o el omóplato, para que no se vayan a confundir. Tenemos otra región que es el escápula o el omóplato. Digo, comúnmente ya el nombre propio de este hueso es escápula, no omóplato. Y es una forma de ala, ¿sale? Tenemos precisamente en esta región que se articula con nuestro hombro, que sería esto, ¿sale? Que es una cápsula glenoidea, precisamente por eso se llama articulación glenohumeral, porque se articula con esta región y acá arriba se articula con nuestra escápula. Es un hueso plano, como ya lo habíamos visto en la división o en la clasificación de los huesos, es un hueso plano. Entonces es un hueso planito que vamos a tener en esta región. Muy bien. Nos vamos a ir así por parte. Digo, tenemos una parte medial, superior, inferior de nuestra escápula. Nos va a proteger precisamente nuestro tórax posterior de cualquier otra cosa, sobre todo la protección de los pulmones, de los grandes vasos y del corazón. Entonces, ese es nuestro omóplato. Muy bien, chicos, antes de que se me termine la clase, bueno, bien, el tiempo. Déjenme nada más pasar lista rápido. Bueno, más bien, déjenme tomar. Muy bien, chicos, nos vamos a conectar y a desconectar tantito y los veo en un segundo para terminar casi la clase, chicos. Ahorita los veo.